¿Alguna vez te has preguntado si hay una manera más efectiva de lidiar con el pecado sexual que simplemente orar contra él? La Biblia nos ofrece una perspectiva sorprendente y poderosa. En lugar de enfrentar directamente el pecado, la orientación es clara: huye de él. En el video de hoy, exploraremos por qué este enfoque radical no solo es recomendado, sino esencial para preservar tu pureza y garantizar una vida alineada con la voluntad de Dios. Prepárate para descubrir cómo la estrategia divina puede transformar tu vida, proteger tu espiritualidad y traer una renovación profunda. La Biblia no nos instruye simplemente a resistir el pecado sexual o a orar contra él. En cambio, la orientación es clara: huyan de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18. Este enfoque práctico refleja la seriedad con la que Dios aborda esta cuestión. Huir aquí no es solo un acto físico, sino un profundo movimiento espiritual para mantenerse alejado de las tentaciones que pueden debilitar tu fe y poner en peligro tu pureza. Al evitar situaciones que puedan llevarte al pecado, estás protegiendo tu relación con Dios y asegurando que tu corazón y mente estén alineados con su voluntad. Además, es importante recordar que huir del pecado sexual no significa aislarse o evitar vivir plenamente. Al contrario, se trata de tomar decisiones conscientes que prioricen la presencia de Dios y la protección divina. Imagina que estás en una situación que puede llevar al pecado. En lugar de acercarte a esa línea delgada, elige alejarte, enfocándote en actividades que fortalezcan tu espiritualidad y promuevan la pureza. Esta práctica no solo refuerza tu compromiso con Dios, sino que también ayuda a mantener tu mente y corazón centrados en una vida de santidad y obediencia. El pecado sexual se compara con una forma de esclavitud en la Biblia, ilustrando cómo puede dominar y destruir la vida de una persona. Al elegir persistir en este tipo de pecado, no solo te conviertes en esclavo de tus propios deseos, sino que también permites que esta práctica controle tu comportamiento y decisiones. La esclavitud al pecado sexual es como estar encadenado a ataduras invisibles que restringen tu libertad para vivir plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta comparación destaca la gravedad del impacto que el pecado puede tener en tu vida espiritual y emocional. Por otro lado, la verdadera libertad viene al reconocer estas cadenas y buscar la transformación a través de la pureza y el arrepentimiento. Puedes, por ejemplo, involucrarte en estudios bíblicos que aborden la importancia de la pureza y la lucha contra el pecado, o buscar orientación espiritual para comprender cómo romper con estos hábitos destructivos. Al hacerlo, estás tomando una actitud proactiva para restaurar tu libertad y reconectarte con Dios, buscando una vida vivida verdaderamente en obediencia y pureza. La historia de Sansón es, de hecho, un ejemplo vívido de cómo el pecado sexual puede desviar a una persona de su propósito y causar destrucción personal. Sansón, dotado de una fuerza extraordinaria y elegido para liderar a Israel contra los filisteos, fue derrotado no por sus enemigos físicos, sino por su vulnerabilidad a la tentación sexual. Su relación con Dalila lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, y como resultado, perdió su poder, su libertad y su misión. Esta historia demuestra cómo una sola decisión equivocada puede tener consecuencias devastadoras, resultando en la pérdida de propósito y la destrucción personal. Sin embargo, la historia de Sansón también nos enseña una lección poderosa sobre el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Incluso en su caída, Sansón clamó a Dios, y en su último acto, fue restaurado para cumplir su propósito final. Para aquellos que enfrentan desafíos similares, el camino hacia la redención está siempre disponible, y es posible reorientar la vida conforme a la voluntad divina. Participar en grupos de apoyo o encuentros espirituales puede ser un paso significativo para revertir los efectos dañinos del pecado y recuperar la fuerza y la dirección que Dios ofrece. El pecado sexual tiene el poder de distorsionar profundamente el pensamiento y el juicio. Cuando alguien se entrega a comportamientos sexuales inmorales, la mente comienza a justificar acciones que antes se consideraban incorrectas. Esta distorsión del pensamiento puede llevar a la negligencia de las responsabilidades y compromisos, debilitando la integridad personal y la fe. La Biblia nos advierte sobre cómo el pecado puede crear una especie de ceguera espiritual, donde la persona se aleja de la verdad y de la claridad que Dios desea para su vida. Para combatir esta distorsión, es vital que la persona se involucre en prácticas que ayuden a restaurar el pensamiento correcto.
La meditación en la palabra de Dios, la participación en grupos de estudios bíblicos y la búsqueda de consejo espiritual son formas efectivas de alinear nuevamente la mente con los principios divinos. En momentos de duda, reflexionar sobre versículos que hablan sobre pureza y sabiduría puede ayudar a traer claridad y dirección, promoviendo una verdadera transformación de la mente y el corazón. El pecado sexual causa una dolorosa separación de Dios, afectando directamente la vida espiritual y la relación con el Creador. Cuando alguien se entrega al pecado sexual, la presencia de Dios se vuelve menos perceptible, creando un abismo entre la persona y la comunión divina. Esta separación no es solo emocional, sino también espiritual, llevando a un estado de muerte espiritual en lugar de la vida plena y eterna que Dios ofrece. La Biblia es clara al afirmar que el pecado puede resultar en la pérdida de la intimidad con Dios y de la paz que Él proporciona. Para restaurar esa relación y evitar la separación, es crucial buscar la presencia de Dios con sinceridad y arrepentimiento. La práctica de la oración, el estudio de la palabra y la confesión son pasos esenciales para restablecer la conexión espiritual. Buscar ayuda de mentores espirituales y participar en actividades que fortalezcan la fe también son formas de reparar la relación con Dios y revertir el impacto negativo causado por el pecado. Con dedicación y un corazón arrepentido, la restauración es posible y trae una nueva perspectiva de fe y conexión con lo divino. El pecado sexual no solo aleja a la persona de Dios, sino que también puede abrir puertas a influencias espirituales peligrosas. Cuando alguien se entrega a comportamientos inmorales, está, en cierto modo, permitiendo que fuerzas negativas entren en su vida. Estas influencias pueden manifestarse como trastornos emocionales, confusión espiritual o incluso problemas de relaciones. En la Biblia, vemos que la desobediencia a Dios, especialmente en cuestiones de pureza, puede conducir a una apertura espiritual que conecta a la persona con influencias no deseadas y perjudiciales. Para protegerse de estas influencias y mantener una apertura espiritual saludable, es esencial buscar la pureza y obedecer las orientaciones divinas. Mantenerse vigilante y consciente de los peligros del pecado sexual, practicar la oración constante y leer las Escrituras son medidas eficaces para cerrar estas puertas espirituales. Cultivar una vida de santidad y tomar decisiones alineadas con los principios de Dios garantizan protección y fortifican la conexión espiritual, manteniendo a la persona alejada de influencias negativas y asegurando la presencia de Dios en su vida. Las orientaciones bíblicas sobre el comportamiento sexual no son solo reglas a seguir, sino un medio de protección divina. Dios establece estas normas para evitar que el pecado sexual lleve a una persona a una vida de sufrimiento y esclavitud espiritual. Cuando alguien sigue los principios de pureza establecidos en la Biblia, se está protegiendo de las trampas que el pecado puede crear, como trastornos emocionales y espirituales. La protección divina ofrecida por estas directrices busca preservar la integridad de la persona y asegurar que siga viviendo bajo la guía y cuidado de Dios. Para aprovechar plenamente esta protección divina, es crucial reconocer y aplicar estas normas en la vida diaria. Prácticas como la oración constante, la meditación en las Escrituras y la participación activa en una comunidad de fe ayudan a reforzar este escudo espiritual. Además, buscar el consejo de líderes espirituales e invertir en recursos que promuevan la pureza y el bienestar espiritual son pasos valiosos para mantenerse protegido de las influencias negativas y garantizar la seguridad bajo la cobertura divina. La pureza es fundamental para una vida alineada con los principios de Dios y para evitar las consecuencias del pecado sexual. La Biblia enfatiza que la pureza no es solo una cuestión de comportamiento, sino también del corazón y la mente. Vivir una vida pura significa mantenerse alejado de las tentaciones y buscar la santidad en todas las áreas de la vida. La pureza protege a la persona de la esclavitud espiritual y ayuda a mantener una conexión fuerte con Dios, garantizando que su presencia y orientación siempre estén accesibles. Para cultivar la pureza, es esencial adoptar prácticas diarias que refuercen el compromiso con Dios. Esto incluye estudiar la Biblia, participar en grupos de apoyo espiritual y mantener un estilo de vida que refleje los valores divinos. Desarrollar una rutina de oración y meditación, así como establecer límites claros y saludables en relaciones y situaciones potencialmente tentadoras, son estrategias efectivas para vivir en pureza y evitar las trampas del pecado sexual. La elección entre seguir el camino estrecho de la santidad o el camino ancho del pecado es crucial para la salvación. La Biblia nos enseña que las decisiones que tomamos, especialmente en relación con el pecado sexual,
tienen un impacto profundo en nuestra relación con Dios y en nuestro destino eterno. Optar por vivir en pureza y obedecer las orientaciones divinas es un paso vital para garantizar la presencia de Dios en nuestras vidas y para asegurar una salvación genuina. Es importante reconocer que cada decisión es una oportunidad para alinearse más con los propósitos de Dios. La reflexión constante sobre nuestras acciones, junto con la oración y la búsqueda de orientación espiritual, ayuda a tomar decisiones que llevan a la salvación. Mantener un enfoque firme en Dios y sus promesas es la clave para permanecer en el camino estrecho y vivir una vida que honra su presencia y liderazgo. Buscar la presencia de Dios es fundamental para la transformación y fortalecimiento espiritual. En lugar de enfocarse en el pecado, que a menudo nos lleva a un ciclo de arrepentimiento y repetición, debemos dirigir nuestra energía a cultivar una relación profunda con Dios. Esta búsqueda no solo proporciona consuelo y sabiduría, sino que también nos prepara para enfrentar las tentaciones y dificultades con una fe renovada. Cuando la presencia de Dios es el centro de nuestra vida, experimentamos una orientación clara y una paz que excede todo entendimiento. Dedicar tiempo a la oración, lectura de la Biblia y momentos de meditación permite que la presencia divina nos llene y nos fortalezca. Al hacerlo, logramos resistir al pecado y vivir una vida que refleja la pureza y obediencia que Dios desea para nosotros. Ahora que hemos explorado cómo la Biblia orienta a huir del pecado sexual y no solo orar contra él, es hora de reflexionar sobre el impacto real de esta estrategia en tu vida. Pregúntate, ¿cómo puedes aplicar este conocimiento para evitar las trampas de la esclavitud del pecado y buscar una vida de pureza y cercanía con Dios? Es una invitación para reevaluar tus decisiones y hacer elecciones que promuevan protección divina y crecimiento espiritual. No dejes que este conocimiento se pierda. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tu viaje hacia una vida transformada comienza ahora. Vamos juntos en este camino para fortalecer la fe y buscar la verdadera pureza.